Hola, yo soy Maricruz. Esta semana me enteré de que fui seleccionada para estudiar la licenciatura en neurociencias en la ENES Uriquilla. Este fue mi segundo intento de entrar a esta licenciatura y considero que tanto en el primer intento como en este aprendí muchas cosas que quizá les sean útiles a quienes quieran entrar también a neurociencias. Este video es una especie de síntesis de estos conocimientos que adquirí y espero que les sirva. Ya existen otros videos donde estudiantes de la licenciatura que ya van en semestres más avanzados hablan acerca de este proceso, pero durante mi preparación yo quería un video de alguien que tuviera fresco todo este proceso y que pudiera guiarme más acerca de qué hacer para quedar. Primero vamos a explicar el proceso de admisión. Hay quienes piensan que deben estudiar un año forzosamente en una carrera de área 1 o área 2 antes de entrar a neurociencias, pero la verdad es que tu primer año de universidad puede ser dentro de la licenciatura en neurociencias. Para que esto sea así, debes cumplir con dos procesos. Primero, el proceso a la carrera de origen y segundo, el proceso a neurociencias. Entonces, los dos procesos tienes que cumplirlos. Puede ser que uno sea antes, que otro sea después, el orden no importa. Lo importante es que los cumplas y que pases los dos. Primero vamos a hablar de cómo escoger una carrera de origen. El principal consejo que les doy es que escojan una con la menor cantidad de aciertos posible. Yo cuando fui a pedir informes acerca de cómo entrar a esta licenciatura, me dijeron que solo podía escoger médico cirujano, biología o psicología, pero la verdad es que se puede escoger cualquier licenciatura de área 1 o área 2. El año que no quedé elegí biología en la FES Iztacala, donde pidieron 84 aciertos y no quedé porque saqué 77 aciertos. Voy a dejar una lista de las carreras que menos puntaje piden y que pueden escoger ustedes para entrar a la licenciatura en neurociencias. Ahora voy a hablar acerca de cómo me preparé para sí pasar el examen a la carrera de origen. Pasé el examen para entrar a matemáticas aplicadas y computación y eso es algo extraño porque en la materia en la que peor me fue en el examen de biología que no pasé fue matemáticas, pero sí se puede, ¿ok? Yo ocupé mucho la guía de Canamat, aquí está, la recomiendo un montón. Tiene todas las materias del examen y filosofía, pero nosotros no vamos a ocupar esa, o estoy entre las demás. La guía la empecé en septiembre del 2020 y la terminé alrededor de enero 2021. Y por terminar la guía me refiero a terminar de leer la teoría y de resolver todos los ejercicios. Los ejercicios de la guía del CONAMAT que encontraba interesantes o que me costaban trabajo, los anotaba en un cuaderno y los resolvía en el cuaderno. Todo con lápiz, a veces con pluma porque no tenía lápiz, pero como sea, el punto era estudiar. Así llené dos cuadernos, uno amarillo y otro de un gatito. Este, el punto es hagan ejercicios. Este está lleno prácticamente de puras matemáticas y este ya tiene algo de física y química. Las demás materias no son mucho de ejercicio, sino ya más de teoría, pero sí recomiendo un montón hacer ejercicios sobre todo de estas materias. Otra herramienta que ocupé muchísimo, igual desde septiembre hasta que presenté el examen en junio, fue Pruébate UNAM. Es una plataforma, cuenta con más ejercicios. Yo considero que los ejercicios de la guía del CONAMAT son muy buenos, sin embargo, no son suficientes. Necesitas practicar más. Pruébate es una herramienta que te despliega más ejercicios. También los anoté aquí, los ejercicios, no crean que tengo otro cuaderno para Pruébate. Resuelvan todo Pruébate. Yo terminé todas las materias de Pruébate de área 2 y también compré otro Pruébate para área 1. Ahora, ¿cómo se organiza Pruébate para decidir qué área te da? Para tener Pruébate necesitas pagar 200 pesos. También necesitas registrar la carrera a la que estás aplicando. Esto determinará si te muestra el Pruébate de área 1 o si te muestra el Pruébate de área 2. Si pones que vas a entrar a neurociencias,
te va a mandar a pruébate de área 2 y no lo vas a poder cambiar al pruébate de área 1. Si vas a escoger una carrera de origen de área 1, pon esa carrera de origen en pruébate, no pongas neurociencias. Si pones neurociencias, te va a abrir el pruébate de área 2. La tercera herramienta que ocupé, la ocupé únicamente 2 semanas antes de mi examen, fue el curso en línea del CONAMAT. De este curso sirven muchísimo los videos de repaso. Los videos de repaso consisten en una serie de preguntas por materia que son las que más se repiten en los exámenes de la UNAM. Son muy importantes para que memorices pequeños datos ya en los últimos momentos. Entonces, si sale alguno de estos datos o algo parecido en tu examen, lo vas a poder resolver. Vuelvo a repetir que en mi primer intento logré solo 77 aciertos para un examen de área 2 y con estas 3 herramientas, es decir, el curso en línea del CONAMAT que ocupé a último momento, el Pruébate UNAM y la guía en físico del CONAMAT, logré subir de 77 aciertos a 105 aciertos. Logré entrar a la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación en la GES Zacatlán. Recalco el tip de que escojan una carrera con la menor cantidad de aciertos posibles. Ahora vamos a hablar del proceso interno para la licenciatura en Neurociencias. Este proceso consiste en un examen de conocimientos generales, un examen de comprensión de textos en español e inglés, un examen de habilidades o un examen psicométrico y una entrevista. Les voy a dar tips para cada una de estas 4 etapas. En 2020 presenté este examen en línea y en 2021 lo presenté presencial en el Centro de Evaluación Automatizado de Tlatelolco. Así que me siento capaz para hablar acerca de cómo aplicar este examen para las 2 modalidades. El temario de carrera de origen que más se parece al temario para el examen de conocimientos para neurociencias es el temario de área 2. Sin embargo, el examen de conocimientos de neurociencias abarca más temas de biología que el temario de área 1 y el de área 2. Es decir, aparato circulatorio, aparato respiratorio, sistema muscular, sistema nervioso y sistema endocrino. Suelen ser 3 o 4 preguntas de estos temas, por eso recomiendo darle prioridad al resto del temario. En el examen de conocimientos de neurociencias 2021 encontré unos errores en matemáticas. En concreto recuerdo uno al que en todas las opciones de respuesta le faltaba poner la derivada de u. En esos casos hay que escoger la opción que más se parezca a la respuesta real. La mayor parte de matemáticas consistió en preguntas acerca de álgebra, geometría analítica y funciones trigonométricas. Física requirió de fórmulas específicas, pero al menos la mayoría de esas fórmulas que necesitabas se podían deducir del propio ejercicio, usando análisis dimensional. Y las constantes que se requerían para resolver los ejercicios venían incluidas, es decir, considera que la gravedad vale, te lo dan. Considera que la constante de Coulomb vale, eso te lo dan, así que no necesitas estudiarlo. En los 2 años que presenté, el examen consistió en 60 preguntas y tenía una duración máxima de 2 horas. El día que tuve el examen en línea, anoté que fueron 12 preguntas de física, 12 preguntas de matemáticas, 18 preguntas de química y 18 preguntas de biología. Se permitía usar hojas blancas, lápiz y goma para hacer operaciones. Y en el examen en línea solo estaba la opción de ocupar la calculadora de la plataforma, que en este caso era una calculadora básica, y en el examen presencial estaba la opción de ocupar la calculadora científica de la computadora del examen. Entonces esta es una ventaja que se da si el examen es presencial. Se tiene aproximadamente 2 minutos para cada inciso. Tienes que organizar el tiempo teniendo presente que las preguntas de biología se contestan rápido porque no requieren de cálculos,
El resto de materia sí requiere cálculos en muchos de sus ejercicios. Si inviertes más de 3 minutos tratando de responder una pregunta, pon la respuesta que sea y ve al siguiente inciso. Al final del examen, si te sobra tiempo, puedes buscarla y seguir respondiéndola. Esa es otra cosa, porque en el examen las preguntas no están numeradas, te dan como una barra que tiene muchos puntos y cada uno de esos puntos es una pregunta y tienes que adivinar cuál pregunta es cada punto. Para ese examen me sirvió lo que me había preparado para el examen de carrera de origen. Sin embargo, para sistemas sí le di una leída al Tortora de anatomía y fisiología y un poco al borón. El examen de comprensión de textos tuvo una duración de 1 hora y fue en una plataforma llamada Moodle. Consiste en 2 lecturas sobre neurociencias, cada una de 3 o 4 párrafos, una en inglés y otra en español. Los pocos tecnicismos que hubo en inglés y en español se explicaban en cada texto. Se debe redactar 2 resúmenes en español, es decir, debes escribir un resumen por texto. Cada resumen debe sintetizar el mensaje principal de su respectivo texto. Recalco, ambos resúmenes debes escribirlos en español. Se tiene aproximadamente 60 minutos para leer 2 textos y hacer 2 resúmenes. Puedes dedicar 30 minutos a cada resumen. Si se te dificulta el inglés, considera que tal vez desees dedicarle más tiempo al resumen del texto en inglés. La plataforma Moodle te permite regresar a la lectura anterior para modificar tu resumen si deseas hacerlo. Recomiendo que antes de enviar, leas ambos resúmenes y hagas correcciones en caso de que lo creas necesario. Mis tips son: no añadas información que no se mencione en el texto, tu resumen debe ser más breve que el texto original, debes escribir tu opinión del tema o de los textos. Y para prepararse para esta etapa recomiendo que lean artículos de Nature. Y dicen que Science es muy técnico, pero te sirve para que adquieras vocabulario en inglés, para que te vayas familiarizando con palabras que no conoces ahora. Vamos a seguir con el examen psicométrico. Este tuvo una duración de 2 horas, consiste en cerca de 60 incisos de identificar patrones, armar mentalmente plantillas de cajas, ordenar letras para formar palabras, y también tenía ejercicios de sentido común que parecían ejercicios de física. De aquí recuerdo uno que había un vaso sellado, tenía una mosca adentro y había una báscula, y la pregunta era cuándo la báscula detectaría un mayor peso, cuando la mosca estuviera apoyándose en el vaso o cuando estuviera volando. Hay poco que se puede hacer para estudiar para este examen, pero yo recomiendo descargar y practicar en IQ and Aptitude Test Practice. Y también recomiendo ya durante el examen no invertir más de 3 minutos en un inciso. En las de sentido común, recomiendo que contesten la primera respuesta con la que estén de acuerdo y que no la cambien. Finalmente, vamos a pasar a la sección de la entrevista. La entrevista tiene una duración de entre 10 a 25 minutos. Maestros e investigadores involucrados con la licenciatura te harán preguntas para conocer tu perfil, tus ambiciones y perspectiva de la carrera. El objetivo de la entrevista es no seleccionarte si eres propenso a darte de baja en neurociencias en un futuro. Para esto recomiendo que lean el proyecto de creación del plan de estudios de la licenciatura en neurociencias. También recomiendo que lean la norma mexicana sobre las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Recomiendo que vean algunos seminarios institucionales del Instituto de Neurobiología en YouTube. También recomiendo que saluden, que sean puntuales, que vistan como si fueran a una entrevista de trabajo, que escuchen bien las preguntas. Y bueno, aquí en la entrevista los investigadores quieren conocer tu perfil y hago énfasis en que un perfil se puede prestar para estudiar diferentes carreras,
pero yo recomiendo que mencionen únicamente las actividades de tu perfil que se relacionen lo más posible a las ciencias exactas y obviamente a las neurociencias. También recomiendo mencionar que se tiene interés en la investigación y también es recomendable tener pensada un área en la que te gustaría incursionar dentro de las neurociencias. Algo en lo que se enfocan mucho los entrevistadores es en preguntarte por qué quieres estudiar neurociencias y no medicina, por qué no fisioterapia, por qué no psicología. Tienes que saberte librar de esas preguntas. Las preguntas que he escuchado que más se repiten en esta entrevista son: ¿por qué elegiste neurociencias? ¿Qué son las neurociencias? ¿Qué hobbies tienes? ¿Cuáles materias de neurociencias te interesan tomar? ¿Cómo piensas que una asignatura de la licenciatura en neurociencias, como por ejemplo matemáticas, modelos computacionales, bioética, biofísica, fisicoquímica, se relaciona con las neurociencias? ¿En qué te gustaría trabajar al salir de la carrera? ¿Por qué no estudias otra carrera, es decir, medicina, biología, psicología, ciencias biomédicas, etcétera, para lograr ser investigador? ¿Cómo te ves en 30 años? ¿Qué harías si no te quedas en neurociencias? ¿Qué harías si repruebas en una materia? Si tienes algún problema con el uso de animales en la investigación, los animales tienen conciencia. Y finalmente, ¿por qué te seleccionaríamos a ti y no a cualquier otro aspirante? Eso es lo que tenía que decir respecto a la entrevista. Y con esto damos por finalizado las recomendaciones específicas. Ahora solo voy a pasar a dar como recomendaciones morales. Yo sé que incluso en el proceso que acabo de hacer y que en el que quedé, pude haber mejorado muchas cosas. Hubo cosas que eché a perder. Casi lloro en mi entrevista, por ejemplo, si no es que lloré. Recuerden que hay aspirantes que estudian poco y quedan, que hay estudiantes que estudian mucho y no quedan, hay estudiantes que quedan con pocos aciertos, hay estudiantes que no quedan con muchos aciertos. Yo les recomiendo que ustedes se preparen, que consideren que los que no estudian y quedan son casos aislados y realmente esfuércense mucho por conocer esta licenciatura y por tener los conocimientos y habilidades necesarios para aprovechar al máximo desde primer semestre todo lo que se ofrezca en esta licenciatura. Realmente espero que este video sirva a cualquier aspirante que quiera entrar para tener un panorama un poco más específico y más fresco acerca de qué hizo alguien que acaba de entrar en neurociencias. Muchas gracias.